Bienvenidos a este primer episodio de nuestro videopodcast Humanidad Aumentada. Aquí estamos vuestros anfitriones, David Nogueras y yo, Antonio Medina. En este primer episodio, David, lo que hemos dicho que vamos a hablar es un poco de cuál es la situación actual de los agentes, ¿no? De todo el mundo, toda la esfera, ¿no? de la agentificación. Si realmente son agentes autónomos o no, si van a reemplazar tareas y cómo están reaccionando con la estrategia de las diferentes organizaciones respecto a todo esto. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, tu opinión respecto a así, a grosso modo? Mm, Pues yo creo que vivimos un momento apasionante. Cómo la tecnología está evolucionando y cambiando las cosas a esta velocidad que Ujú. a veces es difícil estar hasta el día, es muy, muy interesante. Pero a la vez creo que hay una burbuja muy grande. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero todavía estamos lejos de que los agentes sean independientes. Todavía necesitan de mucha supervisión, asegurarse que los inputs y los outputs son correctos, de mucha observabilidad. Entonces yo creo que estamos todavía algo lejos. ¿Y tú crees que estamos en una situación comparable a la revolución industrial, por Mm. ejemplo? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que sí que hay una revolución. La verdad es que además están ¿Qué? saliendo como muchas analogías ahora. Puedes leer en LinkedIn y en distintas fuentes Ujú. que hacen mucha analogía de lo que era el cambio que supuso la máquina de vapor, cómo impactó a la fuerza laboral, y hay mucha analogía de cómo los agentes van a impactar a la fuerza laboral. Entonces yo creo que puede Ujú. ser una situación parecida, salvando la distancia, claro. Vamos a hablar un poquito después de ese tema, ¿no? Porque yo también, mis propias reflexiones, lo veo muy comparable a la revolución industrial. Lo que pasa es que, bueno, en vez de estar afectando a labores artesanales, ¿no? Artesanas, ¿no? Y industrializando procesos de manufactura, estamos hablando de industrializar y automatizar la economía del conocimiento, Mm. trabajo del conocimiento, que es un salto que no habíamos llegado. Pero bueno, antes de entrar a eso, yo creo que podríamos empezar también hablando un poquito de eh, ejemplos y casos prácticos donde la IA ya está funcionando un poco como co-owner, como coworker, perdón, y no tanto como herramienta, ¿no? Mm. Yo creo que antes me estabas comentando un ejemplo del robot Neo, Sí. que yo creo que es interesante que comentemos aquí. Yo creo que ha habido varios casos interesantes en los últimos meses. Neo es, a mí me gustó el ejemplo porque siempre se habla mucho de los agentes en el mundo digital y yo creo que los agentes en el mundo digital es evidente, pero se está dando ya el salto a lo que es trabajos manuales, ¿vale? Ujú. Entonces, el robot Neo es un robot que te Entrando ayuda, del mundo digital al mundo claro, al físico, ¿eh? mundo Que es un físico. salto Claro, claro, importantísimo. qué Es buenísimo. la siguiente milla, Es ¿no? la 7 millas y realmente es muy interesante porque todos yo creo que deseamos que haya un robot que nos ayude en casa. Pero ¿qué es lo que pasa con Neo? Neo te ayuda en las tareas del hogar y realmente puede hacer un montón de cosas, pero puede llegar a un caso en que Neo se atasque y Neo necesite pues no sepa resolver a una cierta tarea. ¿Y Ujú. qué es lo que pasa en ese momento? La forma de resolverlo ahí es que un humano se conecta a Neo y ayuda a resolver al robot esa tarea. Entonces, fíjate que es un Correcto. ejemplo como muy Sí. sencillo, pero que realmente muestra como la realidad. Es decir, los robots no son 100% independientes. Sí, Van sí. a requerir ayuda humana en ciertos puntos y no solo eso, que también puede significar que las personas puedan tener ciertos problemas de privacidad, porque realmente hay una persona Totalmente. conectándose desde cualquier Ujú. lugar que tiene acceso vía vídeo a tu casa. A todo lo que estás haciendo en ese Mm. momento. Ver, hay mucha gente que todavía piensa que esto de la revolución de la IA solo afecta, pues eso, a trabajos y a situaciones de oficina, ¿no? Mm. La realidad no es esa, la realidad es lo que acabas de comentar tú. Mm. En algún momento esto va a estar en nuestras casas Sí, también. sí, O sí, sea, sí. va a pasar la frontera del mundo digital al Claro. mundo físico. Claro, pero fíjate, incluso en el trabajo de oficina ha habido situaciones donde quizá no era un agente, pero sí el uso de la inteligencia artificial. Es un caso muy famoso el de Deloitte en Australia, que el gobierno de Australia pagó a Deloitte por hacer Un un informe, informe sí. De y cuatrocientos utilizar, mil euros, exacto, me parece, ¿no? 440 mil Sí, dólares dólares, australianos. vale. Entonces, ¿A luego cuánto está el se, cambio de dólares no australianos? sé No lo sé, pero exactamente, bueno, pero está por bueno, ahí. es mucho dinero. La cuestión es que luego se descubrió que habían utilizado inteligencia artificial y el problema es que las referencias que habían puesto eran alucinaciones de la IA. Sí. Entonces, fíjate, en trabajos que pueden ser como muy directos y que incluso pues un LLM puede resolverlos, pues no es así el caso. Entonces, de nuevo, es otro ejemplo de la importancia de la supervisión de los agentes. Hay metidas de gamba ciertamente curiosas y de una responsabilidad que te quedas alucinando, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que ahí, en mi opinión, ¿no? Es que tenemos siempre que aplicar, y seguramente tú también estás de acuerdo, eh, ese principio básico de que la IA es orientativa. Ujú. Nunca deberíamos fiarnos completamente de lo que salga de la IA y seguir tomando nuestras propias decisiones.
Eso O sea, tanto en este caso, que es súper llamativo y es lógico, como imaginaros, por ejemplo, en un caso relacionado con la salud, en la que un profesional sanitario, un clínico, pues tenga una IA que te ayude al diagnóstico o al tratamiento de alguna enfermedad es. y que pues esa IA puede alucinar por muchos guardrails que metamos, por muchos rails que metamos, por muchos muy bien entrenada que esté, da igual lo que hagamos, puede pasar algo, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos hablando de la vida de un paciente. En ese tipo de situaciones, yo creo que la decisión máxima y la responsabilidad de ese profesional sanitario, de ese clínico, tiene que ser la de tomar su propia decisión, no basado solamente en la IA, sino en todo lo demás que pueda acceder y que Eso es. todo lo demás, ¿no? ¿Tú Sí. como ahí No, yo lo también veo estás de acuerdo? 100% así. De hecho, a mí una analogía que me gusta usar es que la IA te da como superpoderes. Pero como siempre se ha dicho con los superhéroes, un gran poder requiere de una gran Uh -huh. responsabilidad. Entonces yo creo que van a empezar, y ya están de hecho a surgir roles nuevos, que son los agent owners, que son Uh -huh. realmente los responsables de verificar que los inputs y los outputs son los esperados, y no solo de establecer los guardarrailes, sino establece también el mecanismo de operación. Uh -huh. Los agentes se pueden meter en un loop infinito y consumir Recursos, tokens, sí, exacto. sin Entonces hay parar. que tener un montón de cuidado en un montón de parámetros, y yo creo que este tipo de roles es interesante. También hablaremos más de eso cuando hablemos en el siguiente episodio de responsabilidad, gobernanza, riesgos, seguridad. ¿Vale? Este es un tema súper candente ahora mismo porque esto es una plataforma abierta a una serie de riesgos nunca antes expuestos en una organización. Sí. En una organización, y como has dicho antes con el caso de Roboneo, a nivel personal Claro, también. eso es. A lo mejor podemos también hablar un poquito de... estamos hablando de esos, ciertamente de esos casos como el de Deloitte, que todavía demuestran que la tecnología está avanzando, pero igual no está madura, ¿no? Eh, a mí también me gusta reflexionar sobre la autonomía que le podemos dar a esos agentes. Si estamos simplemente en una fase en la que todavía estamos teniendo agentes asistidos que hacen cosas muy deterministas, muy determinadas, en procesos muy cerrados, o si de verdad ya estamos evolucionando a tener agentes autónomos o semiautónomos. ¿Tú tienes algún ejemplo en la cabeza o alguna idea de agentes autónomos o semiautónomos que estén funcionando ya? ¿Has Yo visto? los agentes autónomos que he visto son para tareas como muy repetitivas. Yo creo que ha Uh habido -huh. mucho avance, por ejemplo, en la parte de ciberseguridad, precisamente para poder manejar el volumen de ataques que se puedan producir en ciertas plataformas y hacer una evaluación inicial de esos ataques y posibles Uh -huh. acciones correctoras. Pero la acción correctora al final la decide un humano, ¿vale? Uh Pero -huh. sí que es cierto que tiene una capacidad enorme para revisar y procesar datos. Yo creo que ese tipo de ejemplos de procesar tareas repetitivas, procesar grandes volúmenes de información, ahí sí que el mundo agéntico ha llegado a avanzar mucho. Pero siempre hay un humano al final, ¿vale? Yo creo que, Uh -huh. es importante. A mí me hace gracia porque se oye mucho en las noticias de que hay muchas empresas. Creo que hace un par de días salió que Jack Dorsey iba a despedir a 4.000 trabajadores de su compañía. Que es el 40% de su Exacto. plantilla, Pero a la vez además, luego tenemos a Gartner diciendo que el 50% de las empresas que despidieron van a volver a a recontratar contratarlos. a esas personas dentro de un año. Entonces, y de hecho que el impacto neto va a ser positivo. Y Sí, de hecho volviendo, los números lo demuestran. O claro, sea, ese mismo informe de Gartner que dice de 2025, lo que te dice es que la IA ha generado mucho más empleo del eso, que ha destruido, que eso, solamente ha destruido un 1% de empleo eso es. y que ha generado una cantidad ingente de Claro, empleo de ingenieros de IA, de gobernanza de IA. O sea, es exacto, un mundo nuevo de eso, oportunidades. eso es. Yo creo que esto como en todo, ¿no? O te subes al carro y al barco y lo aprovechas, o te Sí, quedas fuera y sí, puede ser ese 1%, sí, pero el impacto real igual no es tan grande como la gente sí, está percibiendo, por los titulares, que al final sí. lo que importa son los titulares. Son los titulares. Mira, hay otro titular que a mí me ha hecho gracia, porque yo trabajo más dentro del mundo de los seguros, y hace poco ChatGPT añadió la primera aplicación dentro de ChatGPT para comprar seguros. Y hubo un impacto en la valoración de las principales compañías de seguros. Uh -huh. Inmediato. Y también luego salió que Claude se había metido o había desarrollado capacidades para COBOL, que no sé si lo ha visto. Y las acciones de IBM Sí. bajaron una barbaridad. Uh -huh. Entonces, yo creo que estamos en esta situación de acción-reacción, pero que estamos Muy muy volátil lejos, todo, muy lejos además. todavía de ello. Entonces, yo Uh -huh. tengo la sensación a veces que es simplemente por sacar la noticia, inflar un poco el valor de la compañía, pero los agentes, los sistemas agénticos todavía están lejos, ¿vale? Sí, y yo creo que la mayoría de las organizaciones realmente no están tomando ese tipo de decisiones de vamos a despedir un 20% de la plantilla por la IA. Son cosas muy concretos, lo que pasa es que hacen mucho ruido, son muy atractivos para vender titulares,
Eso es. Y eso es lo que vende, ¿no? Pero la realidad no es esa ahora mismo. La realidad no es esa. La realidad es que estamos en un momento en el que todavía estamos muy explorando, haciendo una serie de primeros pilotos, ¿no? Yo no he visto todavía ninguna IA, ningún modelo de IA escalado en una organización, sino procesos y temas puntuales. Sí que estamos llegando, por ejemplo, en la experiencia que tengo yo, sí que estamos llegando a hacer cosas autónomas. Por ejemplo, estamos metiendo agentes que son capaces de hacer un triaje de buzones de correo que tenemos, que nos llegan temas variopintos y que son capaces inteligentes de tomar decisiones de a quién reenviar, pero estamos todavía arañando la superficie, como se suele Eso es. decir, ¿no? Tal vez podemos empezar, ya estamos entrando en el tema de esas amenazas reales. Hay un desplazamiento laboral, hemos dicho que realmente no tanto, ¿verdad, David? Bueno, yo creo que hay un desplazamiento laboral, cierto tipo de roles Correcto, van a ¿no? evolucionar. Eso Es es. decir, los roles que se ocupaban en tareas muy repetitivas, has hablado de recepción de un buzón y triaje. Yo creo que eso es un gran ejemplo y muchas Uh -huh. compañías están yendo por ahí. Y eso aplicado al mundo de los seguros pasa también. Hay la parte de siniestros, el primer análisis de un siniestro también lo están haciendo inteligencia artificial. Entonces, yo creo que va a haber un desplazamiento de esas personas que hacen un trabajo muy repetitivo hacia otro tipo de roles. Lo hemos hablado del agent owner, yo creo que Sí. va a haber mucho trabajo de prompting, observabilidad, todo eso. Pues fíjate, ahí no estoy del todo de acuerdo con eso que has dicho, David, porque siempre estamos pensando que se hablaba con el RPA, con la automatización, ¿no? Y ahora se habla también con los agentes de IA. Esto viene a quitar trabajo, a eliminar trabajo muy operativo, de roles, digamos, pues administrativos, de atención al cliente, ese tipo de roles, ¿no? Contabilidad, por ejemplo. Y yo te puedo contar, por ejemplo, una experiencia que hemos hecho recientemente, que ha sido que hemos también creado el Digital Twin de nuestro director general. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos los roles pueden verse impactados, no solo lo que siempre pensamos y queremos ir a centrar con el cuchillo, sino también puestos de gerencia y directivos. Porque al final, ¿en qué trabaja un directivo o un gerente? En tomar decisiones basadas en datos, Sí, ¿no? Y sí, en sí, definir una estrategia. Y eso lo puede hacer perfectamente una IA. sí. Y de hecho lo hemos mostrado. Hemos juntado toda esa información en un paquete. Hemos creado esa gente que le hemos dicho que se comporte como el director general de la compañía, dándole la estrategia de los productos, el rendimiento financiero, y ha sido capaz de darnos ideas nuevas de dónde hay agujeros en nuestra estrategia, dónde podemos acelerar, dónde podemos virar en algunas decisiones. Sí. No, pues me gusta mucho ese ejemplo. La verdad es que quizá no me he explicado mal. Yo me he ido por como la generalidad, por dónde está todo el mundo apuntando, pero yo creo que vuelvo al concepto este de superpoderes. Uh -huh. Estamos dando superpoderes a Correcto. una persona que está en un call center o a una persona que es el director general de una gran compañía. Eso es igual para los dos casos. Sí, porque, por ejemplo, tenemos aquí anotado el CEO de Anthropic está diciendo que esto va a generar una revolución total, desplazamiento laboral brutal. Luego te ves a otra gente como Jensen Huang diciendo que los únicos empleos que se van a mantener son ¿no? ser prácticamente bombero, alicatar baños y Fontaneros, sí, fontanero y sí. demás, ¿no? Yo creo que ahí estamos sobredimensionando, ¿no? O reaccionando demasiado pronto y demasiado de forma salvaje, ¿no? A estas novedades. ¿Qué opinas en cuanto a qué tipo de desplazamiento de funciones o desplazamiento laboral se podría llegar a realizar? Sobre todo, qué oportunidades, qué crecimiento que va a generar esto, qué nuevos roles va a establecer. Yo creo que hay muchos roles que van a tener un papel fundamental. Para mí el rol del agent owner va a ser un rol muy relevante. Y luego dentro, pensando de los sistemas de agentes, hay partes que son fundamentales. Para mí el prompting es algo crítico. Entonces, Que no es toda, una skill únicamente dentro de los ingenieros de IA, es no, una skill que todos los empleados deberían es que tú seguramente fíjate, desarrollar. Es eso es un transversal. punto excelente, porque al final hacer un buen prompting significa entender muy bien las necesidades de negocio. Entonces tiene que ser una persona que sea capaz de hablar con las personas de negocio que están tomando las decisiones y que trasladarlo eso a instrucciones que se le puedan dar a un agente. ¿Vale? Uh -huh. Y no solo eso, sino dividirlo en trozos adecuados para que la gente lo pueda entender adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, prompting es algo fundamental, pero luego hay un montón de elementos adicionales, como la memoria, el contexto. Los agentes trabajan mal cuando tienen mucha información que procesar. Uh -huh. ¿Vale? Normalmente lo que suelen hacer es Suelen agarrar alucinar el más, correcto, principio, sí, cogen lo del principio y lo del final y eliminan lo del medio o alucinan directamente. sí. Entonces, cómo se le pasa la información en el momento adecuado es otra de los elementos críticos y un montón de elementos adicionales. Sí, a ver, aparte de las oportunidades obvias, lógicas que se van a generar en ingeniería de IA, gobernanza de IA, seguridad de IA también, que esto hablaremos también más de ello en el siguiente capítulo, que es una serie de riesgos que esto conlleva. Eh,
Creo que también, y además, bueno, esto tiene impacto en perfiles creativos también, de generación de contenido, sin duda, ¿no? Creo que una de las cosas que va a hacer la IA es también generar nuevos puestos fuera de lo que es la gobernanza y la ingeniería de la IA, como por ejemplo, yo siempre hablo de este caso de que vamos a empezar a tener una organización de agentes, ¿no? Y de igual manera que tenemos un equipo de recursos humanos para gestionar la organización humana, ese equipo de recursos humanos, de alguna manera, que ya no será un equipo de recursos humanos, que será otra cosa, ¿no? Va a tener también que gestionar los agentes que tenemos en la organización con su propio organigrama, integrando los dos mundos, ¿no? Y que todos esos agentes también van a trabajar de forma orquestada, igual que trabajamos tú y yo, por ejemplo, en contratación o en finanzas, ¿no? Yo hago la contratación y tú haces la parte financiera de la contratación. Pues esos agentes se tendrán que hablar. Y todo eso es una nueva oportunidad de desarrollar una nueva función, ¿no? Que también debería seguramente ser llevada. Claro, creo que es un grandísimo ejemplo. Al final, si te fijas, siempre que entra un nuevo empleado en una compañía, ese empleado se le designa cuál es el alcance de su trabajo, se le dan ciertas limitaciones en cuanto a la información que pueda acceder, y eso hoy por hoy no está pasando con los sistemas de agentes. Se les da acceso a todo el repositorio de información de la compañía y hay veces que ocurren verdaderas barbaridades. Que hay ejemplos en OpenCloud que incluso en compañías tan relevantes como Meta ha generado problemas. Entonces, a los agentes, yo creo que va a ser recursos humanos y digitales y los agentes van a tener que tener claridad en cuanto a su perfil y a la limitación de su trabajo. Correcto. A lo mejor 2 puntos antes de terminar. El primero, ¿y a qué nos vamos a dedicar los humanos? ¿No? Bueno, aparte de las oportunidades laborales que van a surgir de esto, que van a surgir y creemos, como hemos comentado durante el podcast, que se van a crear más trabajos de los que se van a destruir. Luego también hay una parte cualitativa que esto va a hacer despegar, que es desarrollar más la empatía humano a humano. Sentarnos más, hablar más, entendernos mejor, intentar resolver mejor nuestros problemas. Eso no lo va a poder hacer un agente, aunque puede ser un ente un poco imparcial, ¿no? Sí. Entonces, todo eso va a ayudarnos a ser mejores humanos y entendernos mejor. No, yo creo que, fíjate, estas habilidades blandas, y hace poco vi justo un informe del Financial Times que hablaba precisamente de eso, de qué tipo de skills se le estaban pidiendo a los nuevos empleados. Y había un crecimiento elevadísimo de skills como empatía, como mencionas, creatividad, capacidad de comunicación, networking, son esas habilidades blandas que van a ser más importantes que nunca. Al final los agentes lo que hacen es utilizar información histórica y tratan de darte una respuesta basada en esa información histórica, pero no son creativos, no pueden darte ideas realmente nuevas, por lo menos hoy por hoy. Entonces, yo creo que todas esas habilidades, en efecto, van a ser más importantes que nunca. Sí, y bueno, último punto relacionado con este tema. Yo creo que además incluso todo lo que se ha generado por humano en el futuro, por un humano en el futuro, va a tener mucho más valor y esto va a generar customer segments nuevos, va a generar modelos de negocios nuevos, lo que en algunos casos te conformarás con lo que salga de una IA, pero en otros casos pagarás, estarás dispuesto a pagar ese modelo premium para tener un interlocutor, un agente humano dedicado a ti y que te atienda a ti personalmente. Entonces, hay muchos agentes aseguradores también. Creo que ya está pasando en el servicio de atención al cliente. Se ha hecho todo automatizar tanto que la gente ya está al gorro de los agentes que al final no le resuelven su tarea y quieren hablar con un humano que puede entender realmente mejor su problema. Y yo creo que va a pasar en todos los sectores y en todas las industrias esto. Y por eso el trabajo humano va a adquirir mucho más valor y se va a pagar mucho mejor. Es una reflexión que siempre hago. En fin, y ya por terminar, que se nos está haciendo a lo mejor un poco largo este primer podcast, ¿tú qué opinas? Una pregunta. ¿Los despidos de IA están saliendo mal y las empresas se van a echar para atrás? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Para mojarme, creo que sí. Creo que se están tomando decisiones sin realmente pensar la estrategia de negocio y el valor que puede aportar la IA y las limitaciones que tiene. Y se están tomando decisiones o por salir en noticias o por incrementar el valor de la compañía, pero no es algo pensado a largo plazo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que muchas de esas empresas se echarán para atrás, ya se están echando algunas para atrás y básicamente volverán a recontratar algunos de los perfiles que eliminaron. Porque sí. Todavía no estamos ahí a nivel tecnológico de poder llegar a ese nivel. Sí. Bueno, David, le echamos a cierre al capítulo, yo creo, ¿no? Sí. Y nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros en este primer video podcast de Humanidad Aumentada. Os esperamos en el siguiente.